A cargo del doctor Jorge Servín Martínez, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Su trabajo es El dilema de la conservación de la biodiversidad en México, el caso del lobo mexicano. El doctor Servín es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estudios de posgrado en la Universidad de Sevilla, España, Universidad Nacional de Costa Rica y la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo el doctorado en Ciencias, especialidad Biología. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de San Luis, Missouri, así como diferentes estancias, y también ha realizado diferentes estancias de investigación en España, Costa Rica y Estados Unidos de Norteamérica. El doctor Servín es un gran ecólogo de campo en la conservación de especies en peligro de extinción, caso particular del lobo mexicano. Ha desarrollado proyectos y trabajos en ecología, ecología de la conducta, ecología de poblaciones y comunidades, manejo de fauna silvestre, inventarios faunísticos, así como programas de desarrollo sustentable en comunidades forestales del estado de Durango, Chihuahua y Sonora principalmente. Residió por más de 25 años en pequeñas localidades en la Sierra Madre Occidental y en la Reserva de la Biosfera en el estado de Durango. Ha acumulado experiencia en trabajo con fauna silvestre, el lobo nuevamente, coyotes, zorras, guajolotes silvestres, venados, patos y gansos. ¿Hay alguno que le falte, doctor? No, ¿verdad? Ok. Ahorita le conseguimos uno. Fue presidente del Subcomité Técnico Consultivo de Recuperación Nacional del Lobo Mexicano de 2002 a 2008. Ha participado activamente en el Programa Binacional de Conservación del Lobo Mexicano desde 1984 hasta la fecha. Ha participado activamente en el Programa Binacional de Conservación del Lobo Mexicano y es representante en el grupo Wolf Specialist Group de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Trabajó de 1986 a 2002, trabajó como investigador titular en el Instituto de Ecología AC, el INECOL. De 2002 a 2007 fue investigador titular y fundador del Departamento de Desarrollo Sustentable en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del estado de Durango. Ha publicado más de 88 artículos en revistas indexadas nacionales y extranjeras, capítulos en libros y más de 120 participaciones en congresos y simposios. Ha tenido financiamiento en más de 30 proyectos científicos, ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como participaciones en comités tutorales de posgrados en diferentes universidades del país. Todo ello en torno a la ecología y conservación de fauna silvestre. Ha tenido varias distinciones académicas. Ha sido Premio Estatal al Mérito Ecológico otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado de Durango el 5 de julio de 1998. Ha sido director de la Reserva de la Biosfera La Michilía en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de agosto de 1997 a abril de 1998. Fue galardonado con la Medalla Benito Juárez, que es un reconocimiento académico a su actividad como investigador, y en particular es la máxima presea académica otorgada por la Universidad Juárez del estado de Durango. Dicho premio lo obtuvo en el año 2003. Es presidente del Subcomité Técnico Consultivo de Recuperación Nacional del Lobo Mexicano de julio de 2003 a junio de 2009. También ha tenido Premio al Mérito Científico 2011 por sus investigaciones en manejo de fauna silvestre en México. Y también es vicepresidente ejecutivo de Vicilmex AC, Organización No Gubernamental para Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre en México, desde el año 2008 a la fecha. Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Mastozología y también presidente de la Asociación Mexicana de Mastología AC. Y desde 1999 es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Servín, por favor. Buenas tardes. Bien, miren, una pequeña aclaración para el tema que vamos a tratar o voy a tratar con ustedes
en realidad se llamaría así, entre la conservación biológica y el manejo de fauna silvestre, paradigmas emergentes en México. Y es un poco lo que mis anteriores colegas han estado tratando. Esto es una experiencia, lo que yo veo desde mi ejercicio profesional y de investigación, el puente que es necesario construir o terminar de construir para el biólogo que sea profesionista, no nada más buen académico o buen científico, ¿no? Y que el biólogo, sobre todo, comience a tener un papel preponderante, un papel muy decisivo en la vida, en la toma de decisiones de este país. Bueno, estoy un poquito nervioso. Antes que nada, gracias por la invitación, Jorge, a mis amigos. Sí, pero hace mucho que no venían por acá. Soy medio descarriado, pero muchísimas gracias. Estoy muy, muy emocionado de estar en el auditorio Che Guevara. Bueno, ahora le llaman de otra manera. Bien, vamos a ver, vamos a hacer rápidamente una breve historia ambiental moderna sobre la conservación y el manejo de nuestros recursos naturales en este país. Y básicamente empezamos en el siglo XX, todo el siglo anterior, en México se caracteriza por una lenta pero constante degradación y un papel secundario de los recursos naturales, del capital natural y de la vida silvestre y por supuesto también de la conservación. Empezamos el siglo pasado con una confrontación armada que de una o de otra manera medio puso a un lado los recursos naturales. Los primeros 20, 25 años no se utilizaron drásticamente y a partir de 1921, al 40, el conocido periodo postrevolucionario, comienza el gran reparto de la tierra. Pero en realidad lo que se reparte en este país, se reparten recursos naturales, se repartió el capital natural sin una visión y sin una percepción del capital natural. Lo que se veía en ese momento era tierra para sembrar o tierra para dotar o para mitigar la inconformidad que estaba en ese momento. Y también, pues desafortunadamente, los hermanos Flores Magón o la gente intelectual que podía construir un mejor país, pues no llegó a terminar la revolución. Y entonces llegamos entre 1940 y 1968 a una etapa que se conoce como el crecimiento estabilizador, donde la construcción de país apostó a la industria, a la industrialización, y eso también comenzó a deteriorar y a disminuir la fuerza de trabajo en el campo, porque hubo una migración del campo hacia las ciudades y también empieza un cierto abandono de nuestros recursos naturales. Entonces, de 68 para la fecha, después, comenzamos ya a evidenciar algunos problemas ambientales y de recursos naturales en este país, pero básicamente en una reflexión, casi todos ustedes han leído que los problemas de pérdida de especies, los problemas con pérdida de ecosistemas se deben a tala inmoderada, cacería, una serie de acciones, pero en realidad, si reflexionamos un poco, es ausencia de una legislación ambiental todo el siglo XX y, por supuesto, también ausencia de políticas públicas hacia la conservación biológica y hacia los recursos naturales. No tuvimos durante el siglo XX ninguna de estos dos pilares que son las que soportan y esta nueva visión que estamos viendo o que se está asumiendo el país en el siglo XXI. Entonces, encaramos el final del siglo XX, lo encaramos con una crisis ecológica muy fuerte, una crisis de recursos naturales, de degradación, de pérdida de especies y también de contaminación. Contaminamos nuestros mantos acuíferos, nuestros ríos, nuestros mares, etcétera, etcétera, ¿no? En 1986, con el crecimiento o el boom de la diversidad biológica o en la contabilización de cuántas especies hay en este planeta, pues se descubre a México como una comunidad notablemente diversa. O sea,
la comunidad internacional lo descubre y nos pone en el escenario internacional de somos una región que debemos no solamente de conservar, sino de administrar muy bien nuestra vida silvestre y nuestros recursos naturales, y por supuesto no tenemos una experiencia de administradores de recursos naturales, la estamos empezando a adquirir. Entonces, a partir de 1980, con estos convenios que somos obligados a firmar a nivel internacional para proteger, en ese sentido, para proteger nuestros recursos naturales, es a cambio de que el Estado comience a armar una infraestructura, el andamiaje para la conservación y para que tengamos políticas y reglas claras de cómo usar y cómo manejar nuestros recursos naturales. Y así es como se inicia la construcción también de políticas públicas de mediano y de largo plazo. Es cuando comienzan a aparecer la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Semarnat, la CONABIO, como organismos que van a empezar a tratar de regular esta visión de país. También nos estrenamos con nuestra primera ley ambiental por el 86-88, o la LEGEPA, y surge un documento en el sexenio del 92 o al 98, 96, no tengo claros los años, al 2000, que es el que me voy a referir, que ya está muy olvidado, el documento que surge como una estrategia nacional para plan de desarrollo, la conservación biológica y la diversidad productiva del sector rural, que es el primer documento como de planificación de largo plazo para hacer algo con nuestros recursos naturales y para poner las reglas del uso y la conservación y protección de los recursos naturales. Es ahí cuando surge, se reforma el antiguo Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se conforma la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y este documento da origen a las sumas. En realidad, casi ahora ninguno de los directores o pocos directores se acuerdan de que este documento lo que pretendía era administrar las áreas naturales protegidas con recursos federales, pero el sistema de las unidades de manejo ambiental era delegar la responsabilidad a los legales propietarios de la tierra, ya sea ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, para que hicieran lo propio. Y entonces también en ese tiempo estábamos descubriendo que tenemos un país betadiverso, es decir, nuestra diversidad no es homogénea, entonces casi es representada en cada región o en cada estado, y necesitaríamos unas enormes superficies de áreas naturales protegidas, lo cual siempre es bastante complicado, pero una herramienta ingeniosa fue incorporar a los legales propietarios de la tierra a ejercer esos trabajos de conservación, de manejo y aprovechamiento. Entonces, y surge estas estrategias nacionales. Se han perdido, sobre todo, tanto la CONAMP y las SUMAS. En realidad, yo las he visto trabajar de manera colaborativa y transversal muy pocas veces, más bien son antagónicas, y han perdido de vista esto, y tendríamos que regresar para tener resultados significativos de conservación, manejo y aprovechamiento a esa visión de país, o mejorarla, ¿no? Entonces, regresamos. El país se enfrenta en las últimas 2 décadas a una alta degradación de ecosistemas y a una acelerada pérdida de especies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta breve charla? 2 aspectos importantes: la conservación y el manejo. Por un lado, el concepto que todo ciudadano mexicano tiene que entender por conservación está dado en nuestra legislación, y es esta: la conservación biológica es la protección, no solamente es la protección, es el cuidado, el manejo, es el mantenimiento de ecosistemas, es un concepto muy dinámico. También con el ejemplo del lobo mexicano vamos a ver
cómo el concepto de conservación va cambiando a lo largo de estos últimos 30 o 40 años y actualmente la conservación es no nada más protección, sino también incluye restauración. Entonces, la conservación sirve para salvaguardar las condiciones naturales para la permanencia en el largo plazo de genes, especies y sistemas ecológicos. Después, actualmente, por otro lado, también esto se confunde mucho, esa es la parte de conservación como legal o como política pública, y muchos de los estudiantes de biología, incluso muchos biólogos, confundimos como la conservación, como el aspecto académico. El aspecto académico es una ciencia formal e incluso esta ciencia formal está sustentada, está soportada en 3 ejes: la preservación, el manejo y el aprovechamiento. Para muchas personas, sobre todo para estos ecologistas radicales, dicen que conservación es no tocar. Por aquí la doctora Elvia, yo estoy muy de acuerdo con eso. Tenemos que buscar esta gran riqueza que tenemos de especies, la tenemos que administrar, la tenemos que aprovechar inteligentemente para el beneficio de todos, de los mismos ecosistemas, y también puede ser un instrumento para mitigar la pobreza en este país. La segunda parte me voy a referir al manejo de fauna silvestre. ¿Qué es el manejo? También el manejo está determinado en la parte académica y en la parte legal, y manejo son todas las acciones temporales y sus efectos para conducir o para dirigir espacios silvestres de especies, individuos o poblaciones, y solamente hay tres vías: incrementar poblaciones, mantener las poblaciones o decrementar. En este sentido, para muchos que se consideran conservacionistas, decrementar poblaciones deleterias o dañinas o plaga es algo que no debería de ser. Pero el concepto y las estrategias de manejo incorporan decrecer. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte, en el manejo de patos, aves acuáticas, que hay algunos que es necesario disminuir, y no porque lo digamos algunos grupos, algunos biólogos mexicanos, sino un consorcio de investigadores en Norteamérica determina que es necesario disminuir esas poblaciones porque son plaga. Entonces, el escenario de las actividades del manejo, de la conservación de la vida silvestre hacia los 90 es este. Teníamos muy claro la conservación, pero en ese tiempo, cuando nosotros estábamos en las aulas, aquí en la Facultad de Ciencias, en las asambleas, pues la conservación era casi sinónimo de protección. Y había mucha actividad, pero no teníamos un listado de especies en riesgo. De hecho, en los 80 la CONAVI empezó a estimular los inventarios biológicos en este país para completarlos, y no sabíamos cuántas especies incluso teníamos en riesgo. Había poca o nula atención a la mitigación, también porque no había técnicas ni estrategias para mitigar o para detener la pérdida de especies, la transformación o la degradación de los hábitats. Había también una gran incapacidad para detener estas pérdidas de especies, pero por otro lado se estaba conformando un grupo de académicos, una escuela mexicana robusta de ecología. Muchos de los que ahora son sus profesores en ese tiempo empezaron a salir, a estudiar, para prepararse como ecólogos, y ahora la ecología de México es muy reconocida, es bastante buena, y aquí comenzó a gestarse. Y también en ese momento estaban una serie de instituciones de manera individual trabajando para crear nuevas áreas naturales protegidas, y sobre todo en los 80s lo más nuevo, la moda, era las reservas de la biosfera, pero también los mecanismos para implementar reservas de la biosfera o áreas naturales protegidas son siempre impactantes con las comunidades locales, ¿no? Y habría que buscar nuevas maneras para conservar la mayor parte de los recursos naturales o la mayor parte de las especies. Y finalmente, respecto al manejo de la vida silvestre, pues no teníamos mucha actividad, no había actividad. ¿Por qué? Porque no tenemos una escuela formada de manejadores de fauna silvestre, y lo ponemos aquí. Generalmente se considera un
una actividad antagónica a la conservación. Entonces este era el escenario que teníamos. Las flechas grandes implican más actividad y por supuesto la que tenía menos actividad es el manejo de fauna silvestre. Bueno, me voy a ir más rapidito. Vamos a ver el caso del lobo mexicano como esta parte, como esta primera parte. Y después vamos, el lobo mexicano, el programa sigue esta parte. ¿Por qué se van no nada más los grandes depredadores, sino muchas especies en este país? Para ahorrarles se van por estas cuestiones. Nuevamente, no es por la cacería ilegal, no es por el envenenamiento, el trampeo, no es por la deforestación, es porque no teníamos una legislación ambiental clara y expedita que privilegiara o castigara acciones que se hacían con los recursos naturales. Y también no teníamos políticas ambientales públicas. Esto es los verdaderos causantes de la gran pérdida de diversidad y de sistemas ecológicos en este país. Vamos a ver con el lobo. El lobo tiene 4 etapas en su historia. La primera etapa es la del exterminio, más o menos de 1900, aquí en México, de 1900 hasta el 1976. No teníamos una legislación o una ley o una política pública que limitara el sacrificio de grandes depredadores. Incluso se estimulaba a erradicarlos, a matarlos en el norte de México, no solamente a los lobos, a los osos, a los pardos, a los grizzlies, a los pumas, hacia el sur a los jaguares. ¿Por qué? Porque confrontaban con las actividades privilegiadas en nuestra visión de país, que sería la ganadería, la agricultura y un poquito bueno, ese tipo de cosas. Como esas especies nocivas limitaban la producción o la productividad económica, pues habría que erradicarlas. Ese es el periodo del exterminio. Hacia 1976, y no por una iniciativa propia, sino el Congreso norteamericano emite la Ley General de Especies en Peligro, el Endangered Species Act, y cambia también en ellos radicalmente, porque nosotros hacíamos lo que ellos hacían también lo mismo con los depredadores. Tenían como 150 años de campañas y de presupuestos federales para erradicar depredadores. Pero en 1976, con este incipiente movimiento ecologista o de nuevos cambios hacia la relación con la naturaleza, aparece el Congreso en el 76, da dinero para regresar las especies nativas en peligro a situaciones óptimas. Y como el lobo mexicano ocupaba el sur de los Estados Unidos, es considerada una especie nativa, entonces empieza a haber, después de 150 años de presupuesto para erradicarlo, por primera vez se pone presupuesto para regresarlo. Entonces, y ellos ya no tenían lobos, los tenemos en nuestras sierras, y comienzan a generar un convenio, un acuerdo de buena intención para regresar lobos en sus áreas de distribución original. La tercera etapa viene la conservación biológica, que más o menos aparece en 1996, y sí es muy impulsado por las cuestiones académicas, por la percepción que tenemos de la conservación, por las técnicas moleculares, porque se decía que si los lobos mexicanos eran medios lobos o eran igual de lobos que los norteños. Una discusión ahí de especificidad que termina en este año, y comenzamos con la etapa de la conservación biológica, y después, 4 años después, en el 2000, empezamos con esta etapa de la gestión para el manejo, para su conservación y manejo del lobo mexicano. Entonces vemos cómo desde el exterminio hasta su conservación empezamos. Bueno, esto nos pasamos, lo envenenaron, lo mataron, se esparció en el norte de México muchos venenos, el 1080, que disminuyó no solamente las poblaciones del lobo mexicano, sino de los osos grizzlies, terminó con ellos, de hecho, de los osos negros, disminuyó muchísimo las poblaciones de león de montaña o de puma, del águila real, de incluso algunos otros carroñeros como coyotes o depredadores, mesodepredadores. Y nuevamente,
La disminución de las áreas, no solamente en México, jóvenes, sino en todo Norteamérica, fue porque no teníamos una legislación ambiental y unas políticas públicas que limitaran esos programas de erradicación. En el 76, la pregunta para los norteamericanos, ¿existen lobos aún silvestres? Sí, ¿en dónde? En el norte de México, y entonces se inicia el programa binacional de recuperación, y el objetivo es restablecer poblaciones silvestres sanas de lobo mexicano en sus áreas de distribución. Estas pequeñas líneas nos dilataron como unos 8 o 10 años de discusión, porque para muchos conservacionistas el tener lobos mexicanos en sitios, en santuarios o en zoológicos o en áreas naturales protegidas cautivas era cumplir la meta. Pero el mandato es la conservación in situ es muy, muy importante, y la conservación ex situ, fuera de sus áreas, no la sustituye. Entonces, bueno, empezamos sobre y también otro de los aspectos que llaman la atención, las asimetrías entre la organización gubernamental de los norteamericanos con nosotros, mientras que allá estaba una Secretaría de Estado, que es la Secretaría, el Ministerio de Pesquerías y Vida Silvestre, y en México había una oficina de fauna silvestre que su único labor era dar permisos de cacería, y tenía un jefe y un técnico. Entonces no se podían firmar convenios internacionales con esas asimetrías, porque mientras que por un lado era un secretario de Estado, acá ni siquiera era ni era una dirección. Entonces se llega el programa del lobo mexicano está detenido en dos alfileres, que es un convenio de confianza y de mutuo acuerdo, no es un convenio formal. Bien, entonces se comienza, y para mucha gente pensaban, que ya me endrogué, pensaban que los lobos se podían reproducir muy fácilmente, se podían reproducir como perros, y la gran sorpresa fue que no. O sea, se nos estaba yendo una especie que no sabíamos nada. Entonces estas diapositivas determinan, después de 10 años aproximadamente de ensayos y errores con el grupo y con experimentar con los animales, que esa es una de las cuestiones que para el manejo de vida silvestre hay que ser atrevido, hay que atreverse. Gracias. Empezamos a probar diferentes técnicas o diferentes estrategias de reproducción. También junto con esto estaba creciendo la genética, la genética de la conservación, y uno de los objetivos que tuvimos claros desde el principio fue no tener entrecruzamientos, no llegar a una consanguinidad alta. Teníamos muy pocos animales. Se dice por ahí en los documentos que se comenzó con 7 animales, pero en realidad fueron muchísimo más, porque se capturaron 7 en vida silvestre, pero había muestras en el zoológico de Aragón, en un zoológico en Arizona, en 2 zoológicos en Arizona. Entonces la muestra del pool genético inicial es aproximadamente de 30 animales. Y 30 animales se determinó el perfil genético, y los empezamos a cruzar con una regla básica, que fueran lo más distante posibles con respecto a su parentesco, para evitar la consanguinidad. Y luego eso nos ha funcionado, se fueron mejorando, y tenemos este tipo de listas. Ahora tenemos alrededor de 350 animales cautivos, desde Chicago hasta Puebla. Todos lo consideramos una sola población. Estos acuerdos de gestión han sido muy importantes, porque los lobos, también nosotros como grupo mexicano, hemos estado defendiendo nuestras pocas y escasas leyes. Por ahí hay un artículo que dice que la flora y la fauna silvestre es de la nación. Entonces los lobos, con ese acuerdo, los norteamericanos se los llevan, pero son un poco en comodato en prestados, y los lobos mexicanos son de la nación. Entonces nosotros
somos asesores para el gobierno federal y esos animales corresponden aquí y se tiene una población reproductiva desde el norte hasta el sur. Todos tienen un perfil genético y este es el listado que tenemos. Este listado nos está ahorrando muchas decisiones a futuro. Los primeros animales, este listado tiene aquí una columna que es el porcentaje de parentesco, el mean kinship, el promedio de parentesco, que va de 0 a 1. 0 es cuando no son parientes de nadie, son los Lascurain. Y 1 son los Pérez o los Hernández, ¿no? Que están emparentados con todo el mundo. Los López, bueno, los Chiang, si fuéramos chinos, entonces, para no herir susceptibilidades. Entonces, los primeros animales son los que tienen un porcentaje de parentesco mínimo, es decir, son los más raros, son los individuos que por alguna razón no se han podido reproducir, porque tienen, porque también las cualidades sociales son importantes. Muchos no tienen las aptitudes sociales para reproducirse, jóvenes. Eso también implica aptitudes. O sea, la panmixia también es una hipótesis que no se cumple. La probabilidad que se reproduzcan todos contra todos no es la misma. Entonces estos, por alguna razón, han dejado poca representatividad genética en la siguiente generación. Bueno, una gran parte del presupuesto que tenemos se les ponen condiciones y ya son animales grandes, viejos, y para que dejen sus genes, lo que hacemos se electroeyaculan o se les sacan muestras de óvulos a las hembras y tenemos un banco de germoplasma. Tenemos uno en San Luis, Missouri, y otro que ahorita está desapareciendo por ahí. Los del zoológico, los zoológicos de la Ciudad de México lo quieren desaparecer, no sé, posiblemente quieren hacer híbridos de perros lobos. Son veterinarios, espero que no haya ningún veterinario por ahí. Ya saben que esos tienen ideas medio raras, quieren mezclar. Bueno, tenemos 2 bancos de germoplasma. Entonces, y también ya hemos desarrollado técnicas de fecundidad in vitro y hemos tenido éxito. Y entonces, con eso, el objetivo no es generar nuevas técnicas de fecundidad, sino el objetivo, ¿qué creen que es? Es incrementar la variabilidad genética. Porque desde un principio también estábamos muy preocupados en la consanguinidad y la variabilidad genética. Comenzamos con el 65% de variabilidad genética en todos nuestros animales cautivos. Ahorita después les voy a decir cuántos tenemos. Los animales que vienen hacia abajo, tenemos como 10 hojas de estas. Los 200, 250, 300 son animales que tienen un promedio de parentesco muy alto. Esos son ideales para liberar. ¿Por qué? Porque estamos liberando animales que los tenemos bien representados genéticamente en la población. Y en las liberaciones duras que hacemos, la probabilidad de muerte es altísima. Nos ha llegado hasta el 95%, y entonces lo que estamos perdiendo son individuos, no perdemos información genética. Pero eso se planea hace como 25 años. Entonces, y es parte de la gestión y es parte del manejo en este aspecto. Alguna vez llegaríamos a esos momentos, en el 98 lo hicimos. Después, con esta etapa, la siguiente etapa de la conservación, también la da el empuje académico, el empuje de las nuevas técnicas moleculares o genéticas. En 1900, a principios de los 90, bueno, los rasgos genéticos o los grupos genéticos que había de los lobos estaban determinados por esas técnicas de perfiles genéticos por geles, por electroforesis, que no eran muy exactas, y ya sabíamos, por ejemplo, que la clasificación de 24 subespecies de lobos en Norteamérica no era tan real, era una clasificación muy, ¿cómo se dice? Muy artificial, gracias, muy artificial, y en realidad
Este mapa nos ilustra que la última glaciación, la glaciación de Worm, estos son los hielos donde aquí estaban los lobos, las poblaciones, tampoco les gusta lo frío, muy frío, y huyen. Y huyen 5 grupos, unos se van a Groenlandia, en las islas de la Reina Isabel, otros al estrecho de Bering, otros a la costa oeste, a las planicies y al sur de México. Cuando esto se va, todos regresan y recolonizan estas áreas, excepto estos no alcanzan a regresar con la misma celeridad y también aparecen los desiertos y los grandes desiertos. Entonces, el lobo mexicano, por aquí están los lobos mexicanos, en estos análisis craniométricos y genéticos de los 80, sugería que era una subespecie o un grupo diferente, pero no lo determinaba con significancia estadística, ¿no? No es hasta que vienen las nuevas técnicas moleculares para hacer estos estudios genéticos más finos, donde se aplican estos nuevos métodos de biología molecular, se aplican marcadores moleculares y podemos entonces hacer análisis genealógicos y filogenéticos mucho más precisos de lo que se tenía antes, y así empezamos a reconstruir los linajes. Y aquí tenemos, por ejemplo, es uno de los primeros ejercicios para el género Canis, y aquí están los lobos mexicanos. Este pequeño grupo verde, pero también es diferente de los lobos de Norteamérica, de los Grandes Lagos, de los lobos de más hacia el sur. Se agrupaban los lobos mexicanos. Entonces se siguieron estas técnicas. Ya en 1996, con una muestra mucho más grande, llegamos a determinar que los lobos mexicanos son el grupo de lobos más diversos y más distintos de Norteamérica, y vean las distancias genéticas que tienen contra los lobos tradicionales de Quebec, de Alaska, de Alberta y de los territorios del noroeste. Es muy grande, y también con ellos tienen unas poblaciones híbridas en Minnesota y en Quebec, y vean la distancia genética. Y vean la distancia genética que hay de los lobos rojos con los coyotes, es muy pequeña. Es decir, el lobo mexicano está especiando, o ya genéticamente es una especie separada, todavía sigue en discusión eso, pero esto nos da una importancia internacional muy fuerte y recibimos recursos internacionales para estas investigaciones. Entonces, justo también con esto, al interior del programa se trabajaban solamente con una población muy pequeña de animales que eran los certificados, los que venían de los que fueron capturados en estado silvestre y en el zoológico de Aragón, y una mujer muy rica en Arizona que tenía en su rancho, llegó a tener casi 100 lobos, llegó a tener más que el grupo certificado. Pues los técnicos, por un memorándum interno, le pidieron sacrificó alrededor de 80 animales y los sacrificó por adelantado y mal. A México nos pidieron sacrificar a todos los animales que no tuvieran una certificación genética como los aragoneses, y nosotros nos negamos. Y unos años después sale este artículo, y ¿qué sucede? Los lobos mexicanos que teníamos aquí abandonados en el zoológico de Aragón son los que tienen una mayor diversidad genética. Luego venían los del rancho fantasma, el Ghost Ranch, y finalmente los más pobres genéticamente habían sido los últimos extraídos en los 80, en Durango, Chihuahua, en la misma sierra. Y entonces, bueno, pues los norteamericanos, y es parte del manejo, son muy prácticos, y dijimos, bueno, si mientras se cuidaban estos como un grupo certificado, ahora se decide hacer un linaje abierto y único, y del 68%, el 70% de variabilidad genética, con estas retrocruzas nos vamos al 92% de recuperación del material genético. Y eso nos lleva a tener un premio internacional, porque no lo pudieron hacer proyectos tan fuertes como el leopardo de las nieves, el panda, el chita, los rinocerontes, y nosotros sí con las uñas y con
estábamos llevando un programa de recuperación muy ordenado. Después de esto, viene otra etapa, la última etapa, la gestión para su conservación y el manejo. Después ya teníamos casi todo, o sea, teníamos alrededor de 250 a 300 animales cautivos. Los norteamericanos empezaron a hacer estudios para sacarlos en sus áreas, en sus parques nacionales, y las autoridades aquí, bueno, nosotros estábamos trabajando paralelo a las autoridades, estábamos todavía hasta el 2000, sí. Y entonces el gobierno, pues también hacia el manejo y hacia la conservación le tiembla la mano para firmar. O sea, tener este esfuerzo y después sacar problemas en la montaña, bueno, sacar estos animales en la montaña era como sacar problemas, y daban largas, y nos tardamos así como 12 años aprendiendo a hacer la gestión para la conservación. Eso también fue muy importante, porque teníamos lobos, pero también ya no éramos tan radicales de querer un área natural protegida o exclusiva para grandes depredadores. Es necesario trabajar con los agricultores, con los silvicultores, con los ganaderos, con la gente, para ampliar mucho ese nivel de conservación. No, tenemos un país socialmente no muy equilibrado, donde sería injusto quitarle más tierras a la gente de pobreza extrema para meter este tipo de cosas. Entonces, nosotros empezamos a generar acuerdos con las comunidades. ¿Dónde es posible reintroducirlo? Llegamos a la conclusión que en la Sierra Madre Occidental, bueno, para eso empezamos a hacer los famosos sistemas de información geográfica, los modelos del nicho, para determinar cuál era el área de distribución. Esta fue el área de distribución antes incluso de los españoles, del lobo mexicano. Y también al hacer un análisis del hábitat, pues hemos perdido miles, quizá un 100 o un 150 de miles de kilómetros cuadrados de bosques templados. Y entonces, bueno, no había el espacio para meterlo. Estos datos, estos mapas de distribución histórica, los cruzamos con las áreas naturales protegidas establecidas, y eso es lo que tenemos. Aquí descubrimos algo que también nos alejó de la autoridad. Cuando fuimos con Ernesto Encarni y le dijimos, oye, ya vimos y que no hay áreas. Y nuestro error fue ser muy directos, no aprendíamos a ser políticos. Las políticas ambientales públicas en materia de conservación han privilegiado las selvas y los desiertos. Y los bosques templados no están representados. Eso le dolió mucho. ¿Cómo? Bueno, entonces, pero aprendemos, ¿no? En este caso, que yo conozco muchísimo más en los bosques templados que he trabajado, al menos en Durango, en el 2006, tenía 100,000, 120,000 empleos directos en el bosque, desde marcadores, aserradores, motosierristas, arrimadores, todo eso. Y no hay una política pública a largo plazo para conservar y manejar racionalmente esos recursos. O sea, eso también lo empezamos a agarrar como a los lobos, como una especie sombrilla, no nada más para las otras especies, sino para que se generaran políticas estatales públicas que extendieran la vida útil de los bosques. Y como lo dijiste, no nada más es sembrar arbolitos, ¿no? Empezamos a hacer un programa ahí con el de Durango, retención de suelo, enriquecimiento de suelo. Nadie ve el suelo, lástima que ya se fue Javier, nadie ve el suelo, ¿no? El dosel, bueno, el dosel sí, porque esta parte, que hay cultivos orgánicos muy sustentables, sí, no cortan porque sus cultivos de amapola tienen que estar protegidos de los satélites. Entonces ahí no cortan. Y de hecho, esa es la otra parte de la conservación que hacen estos grupos. O sea, tienen los mejores bosques que yo he visto están aquí. Entonces, no cazan, nadie mete un arado de más, por supuesto no hay vacas. ¿Para qué tener una Hereford si con otras plantitas
sacan más, miles de dólares más que esas cosas, ¿no? Bueno, entonces lo que le pedimos es que se hicieran áreas naturales protegidas, no estaban, y iba a ser muy largo el proceso y no podíamos esperar. Lo que nosotros propusimos también es otra forma nueva de hacer conservación, es conservación sin polígonos, sin fronteras. Es decir, como la ley ya la tenía, la NOM, el lobo está protegido en donde esté, independientemente que esté en ANP o fuera. Bueno, nosotros dijimos que podíamos trabajar en estos polígonos, pero no nos importaba que se salieran los lobos de estas regiones, porque también por experiencia, los norteamericanos que están trabajando, sus áreas de liberación tienen polígonos muy estrictos. El 60%, los lobos se salen de esos polígonos y ellos dicen en sus reglas de operación, si se salen, los rancheros lo pueden tirar, lo pueden matar, argumentando que está atentando contra su ganado, etcétera. Entonces, el 60% del presupuesto lo gastan en capturar lobos y volverlos a meter. No les han dado a leer el programa a los lobos, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo de depredadores, bueno, así se llama el equipo de tramperos, el de depredadores, pues no andan como nuestros tramperos a pie o en burro, sino usan helicópteros, avionetas, una tecnología enorme, y tienen una capacidad de respuesta de menos de una semana. Un lobo se sale y en menos de una semana lo regresan, pero mueven cientos o miles de dólares para regresarlo. Por supuesto, nosotros no tenemos eso, y lo que pedimos a las autoridades es que que hiciéramos acuerdos y ya había instrumentos de compensación para las comunidades, privilegiarlos, y también nosotros comenzamos a trabajar o a construir el fondo del aseguramiento ganadero. Entonces, ¿qué pasa? Las recomendaciones para los lobos son estas: reintroducirlos en sus áreas de distribución original, porque no faltó algún político que decía los podemos meter en algunas de estas islas, en Isla de Guadalupe, querían meter los lobos para bajar los chivos, y decían matamos 2 pájaros de un tiro, y tenemos reglas, hay que regresarlos a las áreas naturales de su distribución histórica. Tenemos que converger recursos económicos para un programa de indemnización, y tenemos que atender a las actividades humanas por aquí, a las comunidades forestales. Es decir, no enfocarnos únicamente en la especie, sino también en las actividades productivas de estas personas. Se les ofrecen asesorías para hacer humas, tienen que vivir de algo, de la cacería, de otras cosas, y lo que nosotros proponemos es llegar a estos equilibrios dinámicos de conservar mayormente, pero también, si es necesario erradicar lobos, pues hay que sacarlos, hay que retirarlos. Lobos conflictivos que coman más de 3 vacas en un mes, hay que retirarlos. Entonces, y aquí aparecen los grupos prolobos y los antilobos. Los prolobos, los chavos y los que están desde las ciudades apoyando el programa, quieren que los lobos salgan con 2 gendarmes atrás. No es posible. O sea, la vida silvestre así es. El riesgo de morir es constante en los animales, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar creciendo en los aspectos conceptuales. Después, el paisaje social, político y ambiental es muy importante. En esta parte de la gestión, nosotros entendimos finalmente también nuestro papel de asesores, y los que tienen que firmar y los que tienen que ejecutar las leyes son los tomadores de decisiones y las autoridades, ¿no? Eso también lo estamos construyendo. Esta es una etapa crítica la que seguimos viviendo, donde estamos ponderando más de 30 años de trabajos con estos lobos y con estos proyectos. También esto no gusta mucho. A partir del año 2011 o 12, el gobierno federal empezó a meter dinero al programa. Antes no, lo convocábamos mayormente por fondos internacionales, y entonces ellos llegaron a una etapa muy interesante con muy poca inversión. Vamos a ver la visión de las actividades de vida silvestre en el año 2000.
vean, ya hay más verdes. La conservación ya es un ente dinámico. Ya tenemos un listado de especies, no solamente en riesgo y prioritarias, también tenemos especies que son económicamente importantes para aquellos humeros que viven ya y que han hecho del manejo de vida silvestre un buen ingreso. Pues tenemos especies para la conservación, prioritarias para la conservación, especies prioritarias para el manejo y especies prioritarias para el aprovechamiento. Entonces ya hemos crecido. Se está conformando una Academia Mexicana Robusta en Conservación Biológica, donde estamos creciendo en conservar sistemas, no especies. También nosotros queremos que los lobos entren en una política de grupo, no en una política individual. Las ANP se han limitado, la creación, pero no se ha limitado la creación de UMAS, y entonces ahora se está viendo como una necesidad manejar la vida silvestre. Entonces los lobos ya llegaron, ya están fuera, se están manejando, hay muchas decisiones políticas. Y otro aspecto que sí les quiero mencionar, algo que nosotros llamamos la conservación silenciosa. Los lobos se decía que estaban extintos en vida silvestre. Cuando empezamos a hacer estos muestreos intensivos, encontramos lobos silvestres, que es un as debajo de la manga. Los norteamericanos los quieren capturar para incrementar la diversidad genética de la población, pero nosotros no hemos dicho en dónde están. Aquí están los animales silvestres, y lo que tenemos que hacer es poner animales cautivos ahí para incrementar la variabilidad genética. Pero ahí sucede que los tomadores de decisiones luego no pasaron por genética o algo así, y creen que tienen que sacar al animal y cruzarlo en una jaula para que se incremente su variabilidad genética. Pero ahí tenemos unas debajo de la manga. El lobo mexicano y el coyote son muy parecidos. Depende del miedo que uno tenga, es que vea a un coyote como un gran lobo o a un lobo como un gran coyote, ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos, que los animales siguen estando allá, pero pues tenemos que desarrollar. Las cámaras trampa ahora nos han hecho mucho beneficio. Ya, dame tantito. Finalmente, es que esto tenía como, se iban apareciendo y al final, bueno. ¿Cuál es en el 2010 la visión entre la conservación y el manejo de vida silvestre? Pues ya tenemos otra vez la conservación biológica como muy dinámica, es protección, tenemos especies, ya podemos atenuar y restaurar espacios, sistemas ecológicos, estamos deteniendo o mitigando la pérdida de especies, de genes. Se está ahora conformando una Academia Mexicana Robusta de Manejadores de Vida Silvestre. Eso es lo que necesitamos ahora. No conservadores, sino manejadores que tengan los dos conocimientos. Se están creando nuevos esquemas de conservación, manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, y entonces estamos entrando a esta etapa de conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Aquí iba una parte de la cacería, pero me lo voy a pasar rápido. La cacería organizada, la cacería basada en datos científicos, tomando decisiones con estos datos científicos, es un puntal de la conservación. Nosotros yo empecé a trabajar en un humedal donde se recibían aproximadamente 20,000 aves acuáticas cada año, y a través de organizar a esta gente, lo que empezamos a hacer fue incrementar las densidades y las arribazones casi hasta 80,000 animales por año. ¿Y qué pasa cuando nosotros organizamos a los legales propietarios de la tierra para que se apropiaran de los recursos y de la vida silvestre? Comenzaron a ver durante toda su vida y muchas generaciones, estos animales solamente les comían su maíz y sus avenas. Cuando empezamos a capacitarlos y a darles estas nociones que da la ley,
empezaron a ver que estos animales les llevaban dinero a sus bolsillos. Cuando el dinero entró a sus bolsillos, se transformaron en verdaderos conservadores y verdaderos protectores de la fauna y de los espacios. Entonces, y con esto, vean, nosotros empezamos a trabajar con los furtivos. La clave de esto son estas personas que usan los recursos naturales sin dejar nada a cambio, sin meter un valor de intercambio para que el recurso se mantenga y para que el tenedor del recurso también salga de esas pobrezas extremas. Entonces aquí vemos y empezamos a confluir avena importada porque la mayor parte son agricultores y la regalábamos. Empezamos a tener un programa de maíz criollo solamente con los recursos y un impuesto que pusimos de cacería, que finalmente todos los cazadores que querían ir ahí a ese sitio lo tenían que pagar, y empezó a incrementar los recursos. Y cuando pasó eso, cuando vieron que los gansos, los patos se convertían en eso, pues cuidaron todo y empezaron con otras especies, con palomas, con guajolotes, con venados, y ahora son de los sitios como más exitosos. Y también empezamos a destinar áreas para restaurar hábitat. Pero aquí es muy importante, jóvenes, el papel del biólogo con esa visión de conservación, de manejo a largo plazo, porque ustedes son los que pueden tener las ideas y las estrategias que se las van a transferir a los locales para mantener y para reproducir estos animales. Entonces, estos son algunos de los esquemas. Ya la última, las dos últimas, de los beneficios. En el 2010 ya quedamos que es importante la reserva. Esto, ¿hacia dónde debemos de continuar? Los biólogos, nosotros del siglo XX, los biólogos identificamos especies, hábitats y sistemas para proteger y para conservar. Y aquí tengo una foto rarísima, los tres pilares así como de la conservación, el doctor Gómez Pompa, el doctor Sarucán y el doctor Halfter. En su momento ellos hicieron esto, son como el estereotipo del biólogo del siglo XX. Su trabajo fue destinado a encontrar áreas y a buscar los mecanismos legales y de política pública para que las áreas naturales protegidas y esta cuestión de la conservación permearan en las políticas públicas. Y ellos empezaron a construir este puente, las bases de este puente entre la conservación biológica y el manejo de vida silvestre, y lo que se tiene que hacer es continuarlo a través de la educación y la formación de biólogos mayormente, pero también agrónomos, veterinarios, ecólogos, en universidades y en institutos de investigación, que cerremos un círculo, que los recursos naturales, incluyendo la fauna silvestre, estén gobernados o estén dirigidos por manejadores de vida silvestre con un conocimiento complementario entre la conservación biológica y el manejo, para que generen estrategias exitosas de conservación biológica, porque no se puede hacer manejo sin conservación y tampoco conservación sin manejo, para que haya estrategias de manejo de fauna silvestre y su hábitat también exitosas, y para que haya estrategias de obtención de cosechas sostenidas de fauna silvestre. Y aquí cambio el término de aprovechamiento, también en la ley debe de cambiar ese término aprovechamiento, porque es así como que aquí está, yo me aprovecho, por el término de cosecha. Cosecha es algo que yo cuido, lo hago crecer y obtengo de ganancia la cosecha. La cosecha de vida silvestre es muy importante, y entonces formar un círculo virtuoso. Si no trabajamos entre la conservación biológica y el manejo de vida silvestre, vamos a caer en un círculo vicioso, y 30 o 40 experiencias exitosas se nos pueden venir abajo. Finalmente, el reto de ustedes, jóvenes, el reto del biólogo mexicano del siglo XXI es recuperar, restaurar, conservar, manejar y aprovechar sustentablemente genes, especies, hábitats y ecosistemas. No, que los biólogos como ustedes no les dé miedo ir a trabajar a estos espacios naturales degradados.
De hecho, el 80 o el 90% de nuestro territorio está en estas condiciones que necesita estos biólogos del siglo XXI, porque nosotros los biólogos del siglo XX estamos construyendo el puente entre esto, ¿no? Tenemos que incorporar en nuestros sistemas educativos, bueno, pues las pasiones de Darwin, de Humboldt, de Leopold, la ética por la tierra. Leopold, mucho de su percepción hacia la naturaleza la adquirió en las montañas, en Chihuahua, en Durango. Y es más impactante de aquel lado, pero de este lado, cuando él llegaba aquí decía, así deberían de ser nuestros sistemas de montaña. Ahora es al revés, nuestros sistemas de montaña están muy degradados y ellos han recuperado, pero tenemos la materia prima. Entonces, jóvenes, ese es el reto de ustedes. No quieran trabajar en paraísos, en zonas pristinas, sino en sus ejidos, en sus comunidades, en zonas depauperadas, y el reto es regresar estas zonas a altas áreas de producción y altas áreas de biodiversidad. Pues gracias. Ya no tengo para preguntas. Ya me gané. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta. Si no, recuerden que tenemos un espacio de una media hora después para platicar. Ya no. No tanto. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Una? Bueno, ahorita lo llevamos al puente y ahí platicamos con él. Muchas gracias, doctor. Gracias. Qué amable. Aquí está esto. Ok. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Lo que nos has compartido pues es igual de emocionante que todo lo demás y seguramente que hay muchas preguntas. Déjenme dejarlas en el aire. Los costos de la conservación. O sea, Jorge, con la dedicación que le ha dado a este apasionante trabajo de él es, no digo el hombre lobo, pero es el padre de los lobos mexicanos, ¿eh? Lo digo con conocimiento porque se ha dedicado en cuerpo y alma. Cada vez que lo buscamos para reunirnos me dice, no, pues ando en la sierra, pero regreso mañana. Pero si la semana pasada me dijiste lo mismo, entonces va y viene. Y seguramente que todos los lobos ya lo sienten consanguíneo. Costos de la conservación. Aquí hay temas controvertidos porque Jorge no lo citó, pero yo lo quiero destacar, ¿no? Nuestro país, con esa miopía de políticas públicas, tiene, lamentablemente, con esta referencia que acaba de mostrarnos Jorge, el caso contrario, ¿no? La especie a la que se le ha invertido más dinero en el mundo para su conservación en todos los tiempos, también está en México, la vaquita marina. Y no tuvimos éxito. Y se le sigue inyectando dinero, se le siguen poniendo, ¿cómo se dice?, reflectores internacionales. Las autoridades no desperdician un minuto en tomarse la fotografía. Y no está mal la conservación, lo que está mal es que no hay una política pública. Porque mientras candidatos, artistas se toman fotografía para salir en los planos del mundo, los que realmente hacen el trabajo están dando estos extraordinarios resultados. Y esa es una pregunta que tiene que ver con la reflexión. Se lo decía hace un momento, ¿no? ¿Cuánto cuesta la conservación? Tiene un costo. Y estas salidas que nos está compartiendo Jorge en relación a la forma en la que debe de ir evolucionando el concepto de la conservación, nos lleva al compromiso. Nosotros efectivamente venimos de una generación en la que nuestros maestros nos echaron al mundo de la profesión diciéndole, conservar es proteger. Y hemos tenido que aprender que los recursos naturales, y yo no uso mucho la palabra capital natural, sino el patrimonio natural, para no invitarlos a la idea de que es un capital que estamos manejando como si fuese una moneda de cambio, sino que hay que considerar la conservación de nuestro patrimonio, pero también con una sabiduría en su manejo. Ya sea el aprovechamiento, ahorita nos hacía la corrección de qué mejor que la cosecha. Esta palabra de cosecha ya se aplica curiosamente en los recursos marinos, ¿verdad? No me acuerdo cuál es la palabra en inglés, ahorita la voy. ¿Cómo?
Harvard, no, pero usan otro, que es más bien del término de, ahorita me voy a acordar, spill, algo de, no me acuerdo. Y efectivamente, ¿no? O sea, estamos en un territorio que tenemos ciertas políticas de cuidado, de conservación, en donde la especie se va a desplazar y lo que se vaya saliendo, ahorita la palabra la traigo, se puede aprovechar. En pesquería se está haciendo, en fauna silvestre también. Y me regreso al tema de la pregunta porque también nos invita a enfrentar una situación que desde luego no es la que acaba de comentarnos Jorge, de también tener la sabiduría para entender que en los procesos naturales la desaparición de las especies existe. Y por supuesto que mientras estos procesos no naturales, la presión humana, nuestras actividades económicas son las que comandan la mayoría de los ejemplos, la realidad es que debemos de saber distinguir en qué momento una especie, como es a nuestro parecer en el colegio el caso de la vaquita, tenía esta situación. Pero bueno, el asunto es muy largo de comentar. Hay unos números, por cierto, eso es un comercial. En la revista del Colegio de Biólogos hay 2 disertaciones en relación a este interesante tema de la conservación de la fauna silvestre. Para los que quieran visitar la página, ahí están las revistas. Y yo aprovecho para darle el reconocimiento a Jorge Servín Martínez, doctor y amigo nuestro. La foto que puso al final, pues creo que hay como 8 o 10 que están en esa fotografía. Y antes de darle la palabra a nuestro amigo siguiente expositor, yo quiero aprovechar para agradecer, porque ahí hay varios, no los voy a balconear, pero hay como 15 aquí en esa fotografía. Agradecerles a los miembros del Colegio de Biólogos, porque para llevar a cabo este evento hubo participación de muchos compañeros nuestros del colegio, como por ejemplo el doctor Carlos García, que por ahí debe andar. Levanta la mano, Carlos, no te veo. Carlos García, que está en el registro, una persona que ha tenido una trayectoria importantísima en temas de Ramsar a nivel nacional e internacional. Él nos ha representado en el mundo en esta convención Ramsar para la conservación de humedales. Carlos, discretamente en la mesa de registro. Carlos, gracias. Está también Alfredo, que está por acá solito, nos hizo favor de atender a los medios, el doctor Alfredo González Becerril, ex subdirector y director de vinculación científica de un centro de investigación de la península, que es el CIVNOR, y además un funcionario de muchos años del sector pesquero, experto, lástima que no estás en el micrófono, si no ya nos hubiera contado 50 chistes, experto en relaciones públicas. Gracias, Alfredo, viene desde Puebla. También por ahí está Gerardo Verges, que día tras día nos apoya en el colegio como si nunca se cansara, y yo creo que no, porque tiene un trato con Dorian Gray. Si lo voltean a ver y lo ven en la foto, está igualito. ¿Quién más por ahí? Pues desde luego Nelly Peña, que está aquí abajo y que es el ariete del colegio, también nos ha apoyado mucho en toda esta organización, y de hecho es quien estableció las ligas y la actualización de las buenas relaciones con la Facultad de Ciencias, en la cual ella sigue manteniendo excelentes relaciones. También nos apoyó ahí en la mesa nuestra aliada del Colegio de Ingenieros Ambientales. Ahí estás al pie del cañón, y te agradecemos mucho, Brenda Brito, que está apoyándonos. Y por supuesto a nuestro maestro de ceremonias, que pues es un elemento de casa, Lalo Eduardo Morales Guillaumín, es profesor de aquí, ustedes lo saben, y es un excelente conductor, porque pues simplemente está en su casa. Yo le entrego este reconocimiento a Jorge y vamos a ver qué dice su playera. Mira, está muy bien hecho esto. Está absolutamente confiable. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Doctor. Sí. Maestro, no se lleve mis papeles, ¿no?